Hola, mi nombre es Alarcón Florencia, yo soy médica veterinaria, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y me dedico a la neurología clínica. El motivo de este encuentro de Neurovet es hablar del procesamiento del líquido cefalorraquídeo de una manera práctica para que lo puedan realizar en sus clínicas. ¿Cuándo vamos a indicar la punción de líquido cefalorraquídeo? Bueno, cuando sospechemos de enfermedades infecciosas, inflamatorias y neoplásicas, básicamente. Esas son las mayores indicaciones. En enfermedades vasculares, el líquido cefalorraquídeo puede verse alterado, pero básicamente vamos a hacer el procesamiento del líquido cefalorraquídeo y la punción cuando sospechemos de enfermedades inflamatorias infecciosas, y en neoplásicas podemos llegar a ver células si el tumor exfolia células, porque a veces podemos no ver nada. Es un método invasivo, por lo tanto podemos tener complicaciones, hemorragias, daño del parénquima nervioso, ya sea de la médula espinal, médula oblonga o cerebelo, traumático con la aguja, lo podemos generar. Si hay aumento de la presión intracraniana, podemos tener herniación de cerebelo o cerebro y una infección postpunción, ¿sí? ¿Cuándo vamos a optar por no hacerlo? Las contraindicaciones. Bueno, cuando tengamos un aumento de presión intracraniana, pacientes que no estén en condiciones de anestesiarse para la toma de muestra porque se hace bajo sedación o anestesia, cuando sospechamos que puede haber una hemorragia intracraneal activa, o si hacemos métodos complementarios como tomografía y resonancia y vemos una lesión que ocupa espacio con un efecto de masa, hidrocefalias graves o un edema severo, en esos casos es mejor no punzar para evitar las complicaciones. Vamos a empezar con el procesamiento. Primero toma de muestra. Tenemos dos lugares donde se puede hacer la toma de muestra. Esto es en la cisterna magna y la punción lumbar. Para la cisterna magna vamos a punzar en aquellos pacientes que sospechemos de enfermedades encefálicas y de la médula espinal cervical, ¿sí? Para punzar de la cisterna magna posicionamos al paciente, si somos diestros, en decúbito lateral derecho, con el dorso del paciente, el lomo en el borde de la camilla. Vamos a necesitar que un ayudante nos flexione el cuello para abrir el espacio donde vamos a punzar, ¿sí? Para un correcto posicionamiento de la cabeza podemos trazar una línea imaginaria entre la cresta occipital y la nariz del paciente y que esa línea sea paralela a la camilla, ¿sí? Es aconsejable punzar el líquido cefalorraquídeo hacia caudal de la zona afectada, ¿sí? A favor de cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si sospechamos de una lesión toracolumbar, lo indicado sería una punción lumbar. Vamos a ver un video de una punción en la cisterna magna. Esta perrita es una Shih Tzu joven de 3 años. Ahí estoy palpando los puntos de referencia. Antes de punzar hay que hacer una tricotomía de la zona y una correcta asepsia. Con un paño de campo mucho mejor. Ahí estoy palpando las alas del atlas. Se toma como puntos de referencia las alas del atlas y la cresta occipital. Eso forma un triángulo. Tenemos que punzar en el centro de ese triángulo. Con el bisel de la aguja hacia craneal. Ahí no pude entrar, pero ahí estoy palpando los puntos de referencia, las alas del atlas. Ahí estoy moviendo la cresta occipital y lo que busco es la línea media, que es entre dos vientres musculares. Vamos a palpar el surquito entre los dos vientres musculares para buscar la línea media. El bisel hacia adelante y punzamos. Cuando vamos avanzando despacito, cuando estemos en la zona de punción,
vamos a tener menos resistencia con la aguja. No hay que aspirar el líquido, tiene que ir saliendo solo y lo vamos recolectando en un tubo de plástico, ¿sí? Lo ideal es material de plástico porque en el material de vidrio pueden adherirse las células. Podemos tomar muestra en un tubo de plástico con anticoagulante, con ETA. Eso lo podemos hacer para PCR y para la citología. Si vamos a enviar a cultivo y para proteínas, lo ideal es sin anticoagulante, ¿sí? Porque es bactericida el ETA. ¿Qué cantidad de líquido vamos a recolectar? Bueno, en un felino de 0,5 a 1 mililitro de líquido está bien. En un canino podemos tomar 0,2 mililitros kilo el total. La punción lumbar, el posicionamiento del paciente es igual, de cúbito lateral, si somos diestros, de cúbito lateral derecho. Se colocan, podemos, para mayor apertura del sitio de punción, podemos colocar los miembros posteriores hacia adelante, o sea, con la cadera flexionada y los miembros extendidos, ¿sí? La punción se hace en pacientes pequeños de tamaño o en felinos, en el espacio entre la vértebra lumbar L6, L7, y en caninos de mayor tamaño, entre la vértebra lumbar L5 y L6. Utilizamos agujas espinales, las 20, 22G, según el tamaño del paciente, con una longitud entre 38 y 75 milímetros, ¿sí? Según el paciente. Para la punción a nivel lumbar, entonces estamos en el sitio L6, L7, palpamos las apófisis espinosas y colocamos la aguja con el bisel hacia craneal en un ángulo de 30 grados aproximadamente. La punción lumbar es un sitio donde el líquido puede estar más contaminado y podemos obtener menor cantidad de muestra, ¿sí? Una vez que tenemos el líquido, realizamos la evaluación macroscópica, en donde evaluamos el color. El color normal del líquido cefalorraquídeo es transparente e incoloro, con una densidad igual al agua, ¿sí? Podemos tener alteraciones del color, pueden ser rosados, ya sea porque hay una hemorragia hubo, o hay una hemorragia, o por iatrogenia, ¿sí? Y puede haber un color anaranjado, amarillento, eso se llama una coloración xantocrómica, que se puede deber a productos de degradación de la hemoglobina o por un aumento de las bilirrubinas, ¿sí? Si hubo un sangrado 10 horas anteriores, lo podemos ver con este color que se tiñe el líquido cefalorraquídeo. También vamos a evaluar la turbidez, lo normal es que sea transparente. A mayor turbidez es significativo que hay mayor cantidad de proteínas o mayor celularidad. Para evaluar la turbidez es conveniente ponerlo con un fondo oscuro, ¿sí? Nos va a facilitar ver cuán turbio es el líquido. Este líquido de la foto es un felino adulto joven en donde sospechábamos de una peritonitis infecciosa felina y el líquido está coagulado de la cantidad de proteínas que tenía, ¿sí? Yo lo inclino y no se mueve. Y está un poco turbio también. Bueno, vamos a medir las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Lo más importante del procesamiento es el recuento celular, la citología y medición de proteínas. Eso es lo más importante. Se pueden hacer otras determinaciones, pero eso es lo que más nos va a aportar a los fines prácticos. La medición de proteínas no se puede hacer con el refractómetro porque la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es muy baja a diferencia del plasma. Podemos utilizar las tiras de orina para medir las proteínas. Básicamente lo que mide son las albúminas, ¿sí? Colocamos más o menos 2 gotitas en la tira de orina para medir las proteínas. Las proteínas podemos hacer el recuento celular, la citología y si tenemos que mandar al laboratorio se puede congelar y mandarlo a posterior. No es necesario que lo midan
en el momento. Una vez que colocamos en la tira, medimos en la escala de verdes, se lee a los 60 segundos. Podemos medir las globulinas. Para medir las globulinas se utiliza el reactivo de Pandy. Es un método cualitativo, ¿sí? En 1 mililitro del reactivo se coloca una gota del líquido cefalorraquídeo y a mayor globulinas, mayor turbidez. Se pone más lechoso el líquido, ¿sí? El método de las tiras de orina es un método semi-cuantitativo, ¿sí? Podemos medirlas en forma cuantitativa enviándolas al laboratorio, ¿sí? Tener en cuenta los valores normales de proteínas en la cisterna magna es entre menor a 25 o 30 miligramos decilitro y en la punción lumbar menor a 45. Podemos, en los números exactos, evaluar, sacar un coeficiente de albúminas, en donde las albúminas del líquido cefalorraquídeo sobre las albúminas séricas, si nos dan mayor a 0,3, lo que nos indica que la barrera hematoencefálica está alterada. Podemos hacer un índice de inmunoglobulinas del líquido cefalorraquídeo sobre las inmunoglobulinas séricas, sobre el coeficiente de albúminas. Nos indica producción de inmunoglobulinas local, intratecal, ¿sí? Bien, cuando nosotros obtenemos el líquido cefalorraquídeo, el recuento celular y la citología deben procesarse dentro de los primeros 30 minutos, ¿sí? El líquido, al contener tan pocas proteínas, hace que las células se lisen rápidamente, ¿sí? Entonces vamos a hacer el recuento celular. Este es un colorante, nuevo azul de metileno. Es en un tubito capilar. Cargamos y bañamos todas las paredes, ¿sí? Lo que vamos a lograr con este colorante es que tiña las células nucleadas. Entonces nos va a resultar más fácil el conteo en la cámara de Neubauer. Lo que no va a teñir son los glóbulos rojos, que muchas veces los obtenemos en forma de contaminación, ¿no? Una vez que tenemos el capilar sin anticoagulante, bueno, ahí cargamos el líquido cefalorraquídeo, más o menos 3/4 del capilar. Ahí cargamos 3/4 y ahora homogeneizamos la muestra. Más o menos con 20 movimientos que nos quede bien homogénea. Con el colorante, el nuevo azul de metileno, les conviene fraccionarlos en pequeños, puede ser en Eppendorf, para que no se los arruine, no se les cristalice, al resguardo de la luz. Bien, una vez que tenemos la muestra homogeneizada, bien, vamos a cargar la cámara de Neubauer. Una vez que la cargamos, esperamos unos minutitos para que las células se adhieran al vidrio y las podamos ver mejor. Bien, esta es la cámara de Neubauer. En la cámara se ven cuadrados, ¿sí? Tiene los 4 vértices, van a ver que hay 16 cuadrados grandes de 4×4. Acá se ve uno solo de uno de los extremos, pero después hay 4 para arriba en forma vertical, en forma horizontal y son 16 cuadrados. Luego van a tener 5 cuadrados como estos, al lado, con estas líneas verticales, lo mismo hacia abajo. Estos son 4 cuadrados con estas líneas horizontales y en el centro 5 cuadrados con este cuadriculado. Bueno, para hacer el recuento celular hay que contar todos los cuadrados. Con el número total lo multiplican por 1.1 y ese es el total de células por microlitro, ¿sí?
Si ustedes quieren contar en la cámara de Neubauer tanto superior como inferior, suman y hacen un promedio, ¿sí? Lo dividen por 2. El número celular normal en perros es de 0 a 5 células microlitro y en gato de 0 a 3 células microlitro. Algunos autores en el felino relatan de 8 células, hasta 8 células por microlitro como normal. A los fines prácticos no cambia demasiado. Bien. Para la citología, la concentración de células en el líquido cefalorraquídeo, como verán, es muy baja. Entonces hay que concentrarlas. Tenemos dos posibilidades. Con una citocentrífuga a bajas revoluciones, para que trabaja la citocentrífuga a bajas revoluciones, para que no se rompan las células. La verdad que la citocentrífuga es muy costosa. Entonces, muchas veces hacemos estas cámaras de sedimentación con un portaobjeto, un papel absorbente. En el papel absorbente dice un circulito con este sacabocado que entra justo el diámetro de la jeringa de 1 mililitro. La jeringa está cortada por la mitad y lo agarramos con esos broches, ¿sí? Así dejamos preparada la cámara de sedimentación. Cuando tenemos el líquido, yo lo primero que hago es cargar la cámara con 200 microlitros. Esta micropipeta carga de a 100, así que lo cargamos 2 veces y ya lo dejo sedimentar. Y mientras tanto hago el recuento celular. Bien, una vez que sedimenta todo el líquido, después pasamos a la fijación y la coloración. Bien, acá ya se absorbió todo el líquido. Cuando saquen la jeringa y el papel, levanten sin arrastrar para no arrastrar las células y que no se nos altere la muestra. Ahí sacamos, lo dejamos secar y lo fijamos. Probando. Ahí lo vamos a colorear. Colocamos el fijador, yo lo coloreo, lo tiño con una tinción de T15. Muchas veces lo que nos sucede en la veterinaria es que el fijador de la solución de T15 se evapora. Bueno, lo podemos reemplazar por metanol. Lo compramos en cualquier bioquímica y lo podemos reemplazar. Dejamos 5 segunditos. Yo prefiero ponerlo así con la jeringa y no directamente en el colorante para no perder las células, ¿sí? Tienen poca adhesión al vidrio. Colocamos la tinción 1. Lo dejamos 5 segunditos. Retiramos, luego colocamos la segunda tinción. Una vez que tenemos preparado, ya fijada nuestras células y teñidas, lo podemos mandar al laboratorio ya. En nuestro laboratorio de referencia, ya fijadas. Ahí sí, no hay complicaciones para evaluar las células. Si nosotros hacemos la extracción del líquido cefalorraquídeo y no lo podemos procesar en los primeros 30 minutos, podemos refrigerarlo. Eso nos va a conservar la celularidad por 4 o 5 horas. Y también, también está la opción de colocarle suero autólogo, ¿sí? En 30 mililitros de suero, 0,25 mililitros de líquido cefalorraquídeo para conservar las células. Antes hay que hacer la medición de proteínas, sino una vez que le adicionen el suero
no lo van a poder hacer. Bien, una vez que lo tenemos teñido, hacemos la observación. El aumento de células, de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo se llama pleocitosis. La celularidad normal que vamos a observar en un líquido es mononuclear. Linfocitos, algunos monocitos. Este líquido es de una cachorra rescatada de la calle en muy malas condiciones, presentaba signos encefálicos, mucho dolor cervical. Queríamos descartar que no tenga moquillo, le hicimos el test, dio negativo, y cuando hicimos la citología nos encontramos con esta pleocitosis con predominio de neutrófilos. ¿Sí? Así que sospechamos de una meningoencefalitis bacteriana, empezamos a medicar. Todo en el mismo momento en que evalúa el paciente. ¿Sí? Estaba en condiciones de hacerse la sedación, entonces la realizamos y la procesa en el mismo lugar. Acá tenemos monocitos. ¿Sí? Pocas veces en el procesamiento del líquido cefalorraquídeo vamos a tener un diagnóstico definitivo. Sí, es de mucha utilidad y nos va a servir a una aproximación diagnóstica. Las pocas veces que vamos a tener un diagnóstico definitivo fue en este caso. Es un paciente, no es paciente mío, de una de las clínicas donde yo trabajo. Este paciente es un caniche, era un caniche de 3 años, con un cuadro rápidamente progresivo. Comenzó con diarrea, luego signos neurológicos, encefálicos muy graves, tenía una alteración de la conciencia, ataxia, linfadenomegalia mandibular. Se procedió a la extracción del líquido cefalorraquídeo y lo que se observó son esporas de criptococo. ¿Sí? Se comenzó a medicar, los tratamientos son prolongados, el cuadro neurológico es grave y su familia decidió la eutanasia. Podemos hacer otras determinaciones en el líquido cefalorraquídeo, como el cultivo. Tener en cuenta que para el cultivo podemos tener falsos negativos porque la concentración de bacterias es baja. Podemos hacer PCR de BIF, de BILEF, de distemper, de toxoplasmosis, pero podemos hacerlo. Tinciones especiales como azul de metileno, si sospechamos de criptococosis. Y acá lo que les estoy mostrando son 2 test de distemper. Nosotros en nuestra clínica veníamos haciendo los test a través del plasma o del suelo de los pacientes, muchos falsos negativos, hasta que lo empezamos a hacer de líquido cefalorraquídeo. Lo utilizamos el líquido cefalorraquídeo puro, sin diluir, 200 microlitros, colocamos en el pocillo. Son 2 test del mismo paciente. Este que dio negativo es del plasma del paciente y este que dio positivo es del líquido cefalorraquídeo. Así que esa es otra utilidad, que podemos hacer una determinación rápida en nuestra clínica, sobre todo por ahí en pacientes cachorros, que en la presentación del moquillo es bastante característica, pero sí en aquellos pacientes adultos donde la manifestación es diferente, por ahí no vemos la fase respiratoria o digestiva y solamente lo neurológico, o por ahí miopatías progresivas. Nos puede ayudar a hacer una determinación rápida. Muchas gracias. Espero que les sea útil, que lo puedan procesar y cualquier inquietud, mi correo electrónico para que me puedan consultar. Muchas gracias.